En esta primera práctica de la asignatura de química nos vamos a familiarizar con los diferentes instrumentos material que nos podemos encontrar en un laboratorio y vamos a aprender a preparar disoluciones. Antes de nada, tenemos que tener en cuenta que dentro de un laboratorio tenemos que seguir unas determinadas normas de seguridad que nos van a permitir pues, estar seguros y evitar que ocurra algún tipo de accidente. En primer lugar, debemos llevar siempre puesta la bata de laboratorio, que debe estar abrochada y sin remangar. Debemos leer atentamente el protocolo que tenemos, que vamos a llevar a cabo y no empezar a manipular ningún reactivo o solución hasta haber entendido perfectamente qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. En este caso, vosotros antes de llegar al laboratorio a realizar la práctica, pues debéis leer vuestro guión y plantearos cómo llevaríais a cabo esa práctica. Por supuesto, nunca debemos de tocar ningún reactivo con las manos. A la hora de pesar reactivos sólidos, debemos hacerlo usando una espátula o cucharita. Además, no debemos respirar directamente sobre la pesada, durante la pesada, perdón. Salvo que os lo digamos nosotros, los profesores, de forma explícita, los reactivos siempre los vamos a pipetear, los vamos a coger, a tomar con una propipeta. En el caso de que estemos trabajando con compuestos volátiles, ácidos, bases concentradas, que pues, emiten vapores tóxicos, vamos a hacerlo vamos a trabajar dentro de la campana de gases. Por supuesto, vamos a tener especialmente cuidado con aquellas precauciones que son particulares de cada práctica en concreto. Ante cualquier duda, por supuesto, debéis preguntarnos a los profesores que estemos impartiendo la práctica y cualquier mínimo accidente que ocurra debe ser pues, notificado para que podamos poner pues, remedio a la mayor brevedad de tiempo posible. En el laboratorio cobra especial importancia el material aforado. ¿Pero qué entendemos por material forado? Pues va a ser aquel instrumental que nos va a permitir tener lecturas precisas del volumen con el que estamos trabajando. Aquí hay que tener en cuenta que debemos realizar un enrase adecuado. Como todos sabéis, los líquidos forman unos meniscos y aquí se os muestra cuando el enrase es correcto y cuando no. Es decir, la base del menisco tiene que apoyar perfectamente sobre el aforo del instrumento que estamos utilizando. No debe quedar ni por encima ni por debajo. Para ello pues nos situamos a la altura del instrumento del material que estemos utilizando en ese momento y de esa manera podremos realizar un enrase adecuado. En estos enlaces que tenéis aquí podéis encontrar más información sobre qué es material aforado y los diferentes tipos y también cómo realizar un enrase adecuado. Bien, en esta práctica vamos a preparar disoluciones, pero ¿qué es una disolución? Pues no es más que una mezcla homogénea que tiene una composición variable y cuyos componentes van a formar una sola fase, es decir, no vamos a poder distinguir unos componentes de otros. Habitualmente hablamos de disolvente, que será aquel componente mayoritario de la disolución y que va a determinar el estado en el que se va a encontrar la disolución. Es decir, si utilizamos como disolvente pues, agua destilada, la disolución que vamos a tener va a ser líquida.
y soluto. El soluto es el componente minoritario que se encuentra disuelto en la disolución. Bien, cuando hablamos de disoluciones es muy importante el concepto de concentración. Pero ¿qué es la concentración de una disolución? Pues hablamos de concentración de una disolución como la proporción la proporción existente entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución total, o a veces entre la cantidad de disolvente. Hay numerosas formas de expresar la concentración de una disolución y en las siguientes diapositivas pues vamos a verla de una en una detalladamente y vamos a resolver problemas, ejemplos, vamos a realizar los cálculos de ejemplos de cada una de ellas pues para que veáis cómo se haría. La primera de ellas, la primera que vamos a ver, el porcentaje en peso y es la masa del soluto por cada 100 gramos de disolución. Imaginaros que nos plantean un problema y es que se han disuelto 20 gramos de sosa de hidróxido sódico en 570 gramos de agua y nos piden que calculemos la concentración de la disolución en porcentaje en peso. Para ello nos iremos a la fórmula y sustituiremos por los valores que conocemos, es decir, la masa del soluto que nos dan, en este caso lo que estamos disolviendo es sosa, son 20 gramos, partido por la masa de la disolución. Aquí es muy importante tener en cuenta que esta masa corresponde a la masa del soluto y a la masa del disolvente, es decir, a la masa del hidróxido sódico más la masa del agua que vayamos a utilizar. Por lo que el porcentaje en peso de esta disolución será del 3,4%. Porcentaje en volumen. El porcentaje en volumen es el volumen de cada soluto por cada 100 mililitros de disolución. Nuevamente se nos plantea la realización del cálculo de la concentración en porcentaje en volumen de, en este caso, 150 mililitros de ácido acético que van a estar disueltos en 1,5 litros de agua. Pues bien, aquí nuevamente tenemos que tener en cuenta que en el denominador el volumen que vamos a tener va a ser el volumen de la disolución, es decir, tanto el volumen del disolvente, en este caso el agua, como el volumen de aquello que vamos a añadir al agua, que es el ácido acético. Por supuesto, siempre la unidad que empleamos es el mililitro. Pues bien, el porcentaje en volumen de esta disolución va a ser del 9,1%. La siguiente forma de expresar la concentración es el porcentaje en peso-volumen. Aquí lo que vamos a medir es la masa del soluto expresada en gramos por cada 100 centímetros cúbicos o mililitros de la disolución. Se nos preguntan, en este caso, para este supuesto práctico, los gramos de cloruro de sodio que están presentes en una bolsa de suero fisiológico que muestra en la etiqueta que está al 0,9% en porcentaje en peso-volumen y que presenta un volumen final de 200 mililitros. En este caso, ¿qué es lo que nos están pidiendo? La concentración ya no las dan, es del 0,9%, por lo tanto, si tenemos el volumen final, que corresponde al denominador, vamos a tener que calcular la masa del soluto en gramos. Para ello, sustituimos en la fórmula los valores que conocemos y podemos decir que en esa bolsa de suero fisiológico hay disueltos 2,25 gramos de cloruro sódico. La fracción molar es el número de moles de uno de los componentes de la disolución, en este caso pongamos el componente A, dividido por el número total de moles de todos los componentes de la disolución. Aquí podéis ver la fórmula. En este caso debemos calcular la fracción molar de cada uno de los componentes de una disolución formada
por alcohol etílico y agua. Para ello se nos facilitan dos datos que nos van a ser de utilidad para la resolución del problema, que son el peso molecular de ambas sustancias. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el número de moles es igual a la cantidad en gramos de ese compuesto dividido por el peso molecular, dividido por su peso molecular. De manera que si nos fijamos en el alcohol, el número de moles va a ser 45 gramos partido por su peso molecular y en el caso del agua 100 gramos partido por su peso molecular. De manera que aquí ya tenemos el número de moles de etanol y el número de moles de agua. Por otro lado, sumando ambos valores, obtenemos el número de moles totales de la disolución. A partir de estos datos podemos ya calcular la fracción molar, que va a ser 0,15 para el etanol y 0,85 para el agua. Una forma de que vosotros os aseguréis de que los cálculos están bien hechos es sumando los diferentes valores que os dan las diferentes fracciones molares de los compuestos que forman parte de la disolución, que deben de sumar 1, como es nuestro caso. La molalidad. En este caso nos encontramos que la molalidad, representada con una M minúscula, es el número de moles de soluto que hay por kilogramo de disolvente. Fijaros, esto es importante porque de aquí para atrás hemos visto que en el denominador nos encontrábamos el concepto de disolución, que englobaba a todos los componentes que encontrábamos en esa disolución. En este caso solamente vamos a hacer referencia al disolvente, ¿vale? A uno de los componentes de la disolución. Nos piden calcular la molalidad de una disolución de 95 gramos de ácido nítrico en 2,5 litros de agua. Para ello nos facilitan el peso molecular del ácido nítrico, que nos va a permitir conocer el número de moles de este ácido y la densidad del agua. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conocer el peso en kilogramos del disolvente y en este caso se nos da en una unidad de volumen. Entonces, sabiendo el valor de densidad, podemos calcular el peso de este componente. Los moles de ácido nítrico van a ser, el valor va a ser 1,51 y como digo, a partir de la densidad podemos saber que el volumen de agua, este volumen de 2,5 litros corresponde a 2,5 kilogramos. Por lo tanto, la molalidad va a ser 0,6. En cuanto a la molaridad, muchos de vosotros ya pues estáis bastante familiarizados y como sabéis es el número de moles de uno de los componentes de la disolución por litro de disolución. Aquí os voy a dejar el enlace a un vídeo donde podéis encontrar más información pues, adicional sobre la molaridad, dado que es un concepto que se utiliza mucho en química. En este caso vamos a resolver dos problemas. Uno de ellos va a ser la preparación de una disolución por pesada, donde se nos facilita la concentración molar, y el segundo va a ser un problema en el que vamos a realizar una disolución por dilución de uno de los componentes que está concentrado. En el primer caso nos piden que calculemos los gramos de sosa necesarios para preparar una disolución de 350 mililitros a una concentración 2 molar. Para ello nuevamente nos dan el dato del peso molecular de la sosa. A partir de la fórmula de la molaridad nos damos cuenta que conocemos el dato de la concentración a la que está la disolución, que conocemos el volumen final de la disolución, pero que desconocemos el número de moles del soluto, que va a ser lo que nos va a permitir calcular la cantidad de gramos que vamos a tener que pesar
de ese soluto, que en este caso pues, es sólido. Pues bien, despejando aquí, obtenemos que tenemos que pesar 0,7 moles. Pero, ¿cómo pesamos 0,7 moles? Pues aquí es donde tenemos que utilizar el peso molecular de la sosa. Sabemos que si multiplicamos el número de moles por el peso molecular de esa sustancia, podemos obtener los gramos, y en este caso la cantidad que tenemos que pesar de sosa va a ser de 28 gramos. En el segundo problema, como os decía, partimos de una solución comercial de ácido clorhídrico concentrada, y queremos preparar 100 mililitros de ese ácido a una concentración 0,5 molar. En el bote de la solución comercial nos dice que la riqueza de esa solución, de esa disolución, está al 37% en porcentaje en peso, que presenta una densidad determinada y que el peso molecular del compuesto, del clorhídrico, es de 36,46 gramos por mol. Además, no solamente nos dicen que especifiquemos la cantidad de ácido clorhídrico comercial que tenemos que utilizar para preparar esos 100 mililitros, sino que además también tenemos que indicar qué cantidad de agua habría que añadir. Pues bien, ¿qué datos conocemos aquí? Pues conocemos la molaridad, tiene que ser 0,5 molar, y conocemos el volumen de la disolución. Por lo tanto, podemos calcular el número de moles, que en este caso van a ser 0,05 moles. Como sabemos el peso molecular del clorhídrico, podemos calcular los gramos de clorhídrico que necesitaremos para preparar la disolución, en este caso 1,823. Pero si nos fijamos en la etiqueta, vemos que el clorhídrico tiene una riqueza del 37% y nosotros necesitamos coger clorhídrico puro, 1,823 gramos de clorhídrico puro. Por lo tanto, para coger esa cantidad de clorhídrico puro, teniendo en cuenta que la riqueza del clorhídrico es del 37%, tendremos que coger una cantidad final de 4,93 gramos de ese ácido clorhídrico comercial. En este caso, para calcular el volumen de clorhídrico que vamos a necesitar recoger de la botella de solución comercial, vamos a emplear el valor de la densidad que nos da esa solución que nos aparece en la etiqueta de la botella. Si sabemos que la densidad es la masa partido por el volumen, podemos conocer, y conocemos la densidad y conocemos la masa, que son los 4,93 gramos, pues podemos coger el volumen de clorhídrico que necesitaremos. En este caso, si sustituís y despejáis, pues os va a dar una cantidad de 4,17 mililitros de de ácido clorhídrico comercial. Pero además nos preguntan qué volumen de agua es necesario. Y en este caso os liáis un poco porque directamente pues decís pues 100 mililitros. Pero tened muy en cuenta que 100 mililitros es el volumen final, que va a incluir a estos 4,17 mililitros de clorhídrico comercial. Por lo tanto, el volumen de agua que vamos a necesitar va a ser 100 menos el clorhídrico que vamos a pipetear, que va a ser un volumen de agua de aproximadamente 96 mililitros el que tenemos que coger. La normalidad se define como el número de equivalentes de uno de los componentes de la disolución que hay en un litro, en un volumen de un litro de esa disolución. Pero, ¿cómo calculamos el número de equivalentes en este caso, pues, de uno de los componentes, el soluto, de una disolución? El número de equivalentes es igual a la masa en gramos de ese componente partido por el peso equivalente que presenta. Nuevamente nos encontramos con un concepto que tenemos que explicar, y es el de peso equivalente. ¿Qué es el peso equivalente de una sustancia? Pues es su peso molecular partido por su valencia. Pero
este valor, este denominador, va a depender del tipo de sustancia con la que estemos trabajando y si está o no implicada en un proceso redox. Por tanto, como os comento, va a depender de que trabajemos con un ácido, una base, una sal o un compuesto implicado en una reacción redox. Aquí abajo os dejo un enlace que podéis consultar pues, para afianzar o ampliar vuestros conocimientos sobre la normalidad. Vamos a ver el primer caso, que es el de un ácido. ¿Cómo calculamos el peso equivalente de un ácido? Pues tenemos que fijarnos en el número de protones que liberaría un mol de ese ácido. En el caso del ácido clorhídrico, un mol de ácido clorhídrico liberaría, se disociaría y liberaría un protón, ¿vale? En este caso, el peso equivalente del ácido clorhídrico coincidiría con su peso molecular. Pero ¿y si estamos trabajando con ácido sulfúrico? Pues en este caso, el ácido sulfúrico, un mol de este ácido sulfúrico, liberaría dos protones, dos iones de hidrógeno, por lo que su peso equivalente sería el peso molecular del sulfúrico partido por 2. Es decir, estamos calculando esta parte en rojo. Esto pues para los ácidos. En el caso de las bases, lo que nos tenemos que fijar es en el número de grupos OH que liberaría un mol de esa base. Nuevamente, si nos encontramos ante el caso de una sustancia que libera un único grupo OH, su peso equivalente coincidiría con su peso molecular. Y en el caso, concretando aquí, del hidróxido cálcico, pues se liberarían dos grupos OH, por lo que aquí en el denominador nos encontraríamos con un 2 y el peso equivalente sería el peso molecular partido por 2. La cosa se complica un pelín cuando trabajamos con sales. ¿Por qué? Porque el peso equivalente se va a expresar en relación a un ion determinado de la sal con la que estemos trabajando. Vamos a suponer que estamos trabajando con cloruro de aluminio. Pues bien, ¿qué iones se pueden obtener a partir de este compuesto? Pues por una parte el ion cloruro, ¿vale? De manera que si nosotros expresamos la normalidad de este compuesto en relación al ion cloruro, vamos a ver que el peso equivalente es igual al peso molecular del compuesto partido por el número de iones cloruro que podríamos tener por su carga, ¿vale? En este caso, 3 cloruros por menos 1, que es la carga del cloro. Por lo tanto, pero en este caso en valor absoluto. Por lo tanto, dividiríamos por 3. Si referimos la normalidad al ion de aluminio, que tiene 3 cargas positivas, el peso equivalente sería igual al peso molecular partido por ¿cuántos aluminios tendríamos? 1 por la carga, valor absoluto de la carga, que en este caso vuelve a ser 3. Siempre tenemos que referir el peso equivalente cuando hablamos de normalidad, refiriéndonos a uno de los iones que tenga el compuesto. En el caso de que nos encontráramos con una sal, como es este el caso, sulfato de aluminio, ¿vale? Se complica un poquito más la cosa. Tendríamos que fijarnos en el ion sulfato y el ion de aluminio. En el caso del ion sulfato tiene 2 cargas negativas y tenemos 3 grupos sulfato, por lo tanto el peso equivalente sería igual a los 3 grupos sulfato por la carga en valor absoluto del ion sulfato. Refiriéndonos al aluminio, en este caso,
Tendríamos que multiplicar la carga del aluminio por 2 porque tenemos 2 aluminios. En este caso sería 6. En el caso de compuestos implicados en en reacciones redox, tenemos que fijarnos en el número de electrones que van a ser transferidos en esa reacción. Os voy a poner como ejemplo el ácido clórico, que también podría actuar como un ácido y tendríamos que ver el número de protones que se liberarían, pero que aquí va a actuar como oxidante. En esta primera reacción, ¿vale? Se liberan cloruros, de manera que el número de electrones transferidos es de 6. Por lo tanto, el peso equivalente va a ser el peso molecular dividido por 6. Si en lugar de que el ácido clórico pase a cloruro, tenemos una reacción en la que el ácido clórico, a partir de ácido clórico se desprende cloro, pues vamos a tener un número de electrones transferidos de 10, en este caso para 2 átomos de cloro, por lo tanto por cada átomo de cloro 5 electrones. Por lo tanto, el peso equivalente va a ser el peso molecular del ácido partido por 5. Bien, vamos a ver ahora cómo resolveríamos unos problemas de cálculo de concentración que se nos da en normalidad. Nos dice el problema calcular los gramos de cloruro magnésico que tenemos que pesar para preparar 100 mililitros de una disolución 0,5 normal, y como dato nos da que el peso molecular del compuesto son 95,21. Bien, ¿qué datos conocemos qué datos se nos facilitan en el enunciado del problema? Pues el valor de normalidad y el volumen en litros, no lo olvidéis, de la solución. Por lo tanto, podemos calcular el número de equivalentes. El número de equivalentes va a ser igual a la masa del soluto en gramos, de hecho nos piden los gramos, partido por su peso equivalente. Nuevamente, el peso equivalente, si nos fijamos en la fórmula, es el peso molecular del soluto, que nos lo dan en el problema, que es 95,21, partido por la valencia, en este caso va a ser 2. Un átomo de magnesio por el valor absoluto de más 2, si lo referimos al magnesio, o bien, si nos referimos al cloro, 2 por el valor absoluto de menos 1. Por lo tanto, la masa que tenemos que pesar va a ser, despejando, va a ser de 2,38 gramos. Tened mucho cuidado porque a la hora de despejar aquí soléis equivocaros, y aunque tengáis el planteamiento bien, si luego no despejáis adecuadamente, pues el resultado no será correcto. Aquí vemos lo que os he explicado. Si nos referimos al magnesio, va a ser de 2, y si nos referimos al cloro, pero refiriéndonos al cloro, pues va a ser también, en este caso, 2. Cómo calcular el peso equivalente. El segundo problema, en este primer problema, he hecho igual que con la normalidad, ha habido que preparar una disolución a partir de un soluto sólido. En este caso vamos a preparar una disolución partiendo de una botella de ácido sulfúrico comercial en estado líquido, y nos piden que preparemos 600 mililitros de esta disolución a una concentración 3 normal. Nos vuelven a facilitar el porcentaje de riqueza en porcentaje en peso, la densidad y el peso molecular del compuesto. Nuevamente tenemos que decir qué volumen de ácido hay que añadir y qué volumen de ácido comercial y qué volumen de agua tendríamos que adicionar. Pues bien, conocemos el valor de normalidad, conocemos el volumen y tenemos que calcular el peso equivalente. El peso equivalente hemos dicho que es igual al peso molecular partido por, en este caso, el número de iones hidrógeno, de protones que liberaría un mol de sulfúrico, en este caso pues serían 2. Por lo tanto,
el peso equivalente sería el peso molecular 98 entre 2, por lo que la masa del soluto que necesitamos es de 88,2. Nuevamente nos dan la riqueza. Nosotros necesitamos 88,2 gramos puros. Sabemos que la riqueza del el sulfúrico comercial no es al 100%, al 93%, por lo tanto vamos a necesitar coger 94,8 gramos. Al igual que en las diapositivas anteriores con el cálculo del problema de la molaridad, aquí tenemos un valor en gramos, si nos piden un valor en mililitros, en volumen. Por lo tanto, a partir de la densidad podemos calcular el volumen en mililitros de esa solución comercial y el volumen de agua que habría que adicionar hasta completar un volumen final de 600 mililitros, que era lo que se nos pide en el problema que preparáramos. Es importante conocer la relación que existe entre la molaridad y la normalidad, es decir, la normalidad siempre es un múltiplo entero de la molaridad. Aplicaríamos la fórmula normalidad igual a molaridad por la valencia. Un ejemplo sería cómo calcular la normalidad de una disolución que sabemos que es de ácido clorhídrico 1 molar. Pues bien, en este caso la valencia, si nos referimos a lo que hemos visto anteriormente, cómo calcular la valencia de este ácido, liberaría un átomo, un protón, la valencia sería 1. En este caso la normalidad coincidiría con la molaridad. Si estuviéramos trabajando con sulfúrico, pues la valencia sería 2 y la normalidad sería el doble de la molaridad. Aquí os dejo un enlace donde podéis ampliar los conocimientos relacionados con molaridad y normalidad. Y bueno, en la práctica, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues bien, el primer paso sería realizar los cálculos necesarios para preparar nuestra disolución problema. ¿Cómo lo haríamos? Pues como lo hemos venido viendo en las diapositivas anteriores, es decir, si se nos pide, tenemos que ver en qué forma se nos pide esa concentración, si molar, normal, molar, en porcentaje de peso volumen, ¿vale? Hacer los cálculos correspondientes y una vez que ya sabemos qué tenemos que hacer y qué cantidades tenemos que coger de cada reactivo, pues prepararlo físicamente. Como no podéis acceder al laboratorio, pues lo que he hecho ha sido que os he preparado 3 enlaces a unos vídeos explicativos donde se os dan las normas que debéis seguir a la hora de preparar una disolución, ¿vale? Cómo se preparan pues, las disoluciones a partir de las cuales hemos realizado los cálculos previos. ¿Cómo se va a evaluar esta tarea? Pues en Campus Virtual se os va a subir un enlace donde se os va a explicar qué tenéis que hacer. Básicamente va a ser pues, responder a una serie de cuestiones, por supuesto relacionadas con la práctica que os he desarrollado aquí.